En este capítulo de violaciones y penalidades, vamos a hablar o vamos a recordar los pasos de un complaint. Cuando nosotros hablamos de un complaint, hablamos de una queja que alguna persona está haciendo ante el FREC. Recuerden, el FREC es el organismo que regula todo lo que tiene que ver con la figura en real estate. Entonces, cuando una persona va a hacer una queja por el accionar de algún licenciado en real estate o en algún proceso donde existe una transacción de real estate, entonces se establecen cuáles son los pasos para hacerlo. El primer paso es la presentación del complaint. El complaint tiene que ser presentado por escrito. Yo no puedo llamar al DBPR y decir que un licenciado me engañó, se quedó con dinero, me mintió, lo que sea. No es válido. Un complaint oral no es válido. Los requisitos son que sea por escrito y que establezca claramente cuál es la violación, si existió una violación, porque es lo que ellos van a tener en cuenta a la hora de establecer o no una penalidad o de seguir o no los pasos del complaint. Entonces, primero la presentación, por escrito, detallando cuáles fueron las violaciones. El segundo paso es una investigación por parte del DBPR. Se recibe el complaint y el DBPR ve si hay motivos o no para continuar. Muchas veces puede ser un complaint por escrito, puede ser anónimo. Importantísimo recordar que el complaint puede ser anónimo. Mientras sea por escrito, no necesita tener el nombre de la persona que lo está haciendo. Entonces, va a estar el complaint por escrito, el DBPR lo recibe, ve si hay causa suficiente como para avanzar. Si no cree que hay causa suficiente, lo que va a hacer es archivar el complaint, pero si ve que hay causa suficiente, lo va a pasar al tercer paso, que es el probable causa panel. Probable causa panel son dos miembros del FREC que no van a intervenir más en ese conflicto o en ese complaint, sino que en este caso van a recibir el complaint, que ya lo analizó previamente el DBPR, van a ver si hay motivos para seguir, también ellos analizan eso, y si creen que hay motivos suficientes para seguir, va a pasar a la queja formal. Si ustedes se fijan en la presentación, una investigación por parte del DBPR, un probable causa panel que también investiga, y en el cuarto paso ya hablamos de un formal complaint. Ya está la queja formal. Para lo cual, esos dos miembros del FREC que formaron el probable causa panel no van a participar más en todo el proceso. En el formal complaint ya se les va a notificar al licenciado, se le va a notificar al broker que trabaja con el licenciado, es decir, a las partes de que acá hubo una queja y que hay un complaint que está formalmente establecido. Una vez que se establece el complaint, se puede pasar a un hearing informal o un hearing formal. Nosotros lo vamos a detallar en dos pasos. Primero un informal hearing y después un formal hearing. El informal hearing es cuando se lo llama al licenciado y se trata de ver con él cómo fue ese proceso, qué fue lo que pasó. Eso es básicamente un informal hearing, una reunión entre las partes, tratar de arreglar o de solucionar de alguna manera ese conflicto que se había creado. Si ese informal hearing no da resultado, vamos a pasar al formal hearing. Ahí ya aparece un juez administrativo
El juez administrativo ya puede llamar a cualquier persona que tenga conocimiento sobre la causa y tiene la función de un juez administrativo. El juez puede llamar a cualquiera y ese cualquiera tiene que ir, ¿sí? No es que no voy porque no importa. El juez administrativo establece quién llamar a todas las personas que tienen conocimiento del caso, ¿sí? Ahora, ¿por qué digo yo que puede ser después del formal complaint el informal hearing o formal hearing? A veces la violación a la ley es tan grande que se saltea el informal hearing. Es decir, no vamos a hablar, no vamos a tratar de arreglar nada. Acá vamos directamente al formal hearing donde está el juez administrativo. Este juez administrativo va a dar una recomendación al FREC de cuál es la penalidad que hay que establecer. Y el FREC va a dar una orden final, ¿sí? Esta orden final puede ser apelada por el licenciado, ¿sí? Ante una corte civil. Si hay una apelación, el FREC no puede todavía imponer esa penalidad hasta que la corte determine que la penalidad está fija, ¿sí? Entonces, después de la orden final está la apelación. El último paso es la apelación, que se hace ante una corte civil. Entonces, los pasos: presentación, por escrito, estableciendo la violación, puede ser anónimo. Segundo paso, la investigación por parte del DBPR, ve si continúa o no. Si continúa, pasa al tercero, que es el probable causa panel, 2 miembros del FREC, que no vuelven a intervenir más, ni en el informal hearing, ni en el formal hearing, ni en la orden final. No aparecen más, ¿sí? El formal complaint es la queja formalmente establecida. El informal hearing, la orden final y la apelación. De esto, nosotros lo que tenemos que tener básicamente para el examen es el orden, ¿sí? Porque es importante conocer el orden y establecer. Una de las preguntas es cuándo aparece el juez administrativo, por ejemplo. Saber que aparece cuando es el formal hearing, ¿sí? Continuamos. Si ustedes recuerdan, cuando hablamos del FREC la semana pasada, dijimos que el FREC puede establecer penalidades, que esas penalidades son penalidades administrativas, ¿sí? Pero existen en realidad 3 tipos de penalidades: las penalidades administrativas, las penalidades civiles y las penalidades criminales. Que se comience con una penalidad no significa que anula las otras 2. Se puede establecer penalidades administrativas, civiles y criminales para la misma violación, ¿sí? Entonces vamos a comenzar viendo las penalidades administrativas. ¿Quiénes establecen penalidades administrativas? El FREC, ¿sí? Es ese poder que vimos, que es el poder cuasi judicial, que es el que le permite al FREC establecer penalidades sobre la licencia de una persona, denegar la renovación de una licencia. Puede ser que una persona haya tenido distintas violaciones en el transcurso del tiempo y el FREC dice no se la renovamos más. Suspender una licencia o revocar una licencia. Vamos a ver la diferencia que es fundamental entre suspensión y revocación. La suspensión es una penalidad temporal que tiene un máximo de 10 años, pero es temporal. Por más que tenga ese lapso de 10 años, es temporal. Mientras que la revocación es una penalidad permanente. Una licencia que está revocada, teóricamente esa persona no puede volver
a tener una licencia de real estate, ¿sí? Esa penalidad de la revocación se da en hechos muy graves. Ustedes tienen dentro del curso más o menos cuáles son las penalidades en las cuales va el caso de revocación. No las vamos a nombrar ahora porque se nos va a estirar mucho el capítulo y de este capítulo no hay tantas preguntas en el examen como para detenernos muchos en esto. Entonces, las penalidades administrativas son denegar la licencia, suspender una licencia o revocar una licencia, teniendo en cuenta que la suspensión es temporal y la revocación es transitoria. Perdón, la revocación es permanente, perdón. Penalidades civiles. Las penalidades civiles son aquellas que va a determinar una corte civil, ¿sí? Por ejemplo, este es un caso de una pregunta de examen que ¿a quién tiene que reclamar un Cell Associate por una comisión que el broker no le paga? ¿A quién tiene que reclamar? Al FREC no, porque el FREC no puede establecer penalidades de ese tipo. El FREC no va a decir quién tiene que pagar o devolver una comisión o pagar una comisión o compartir una comisión. Esa no es función del FREC. El FREC no tiene nada que ver con dinero, ¿sí? Vamos a ir a una corte civil, porque la corte civil es la que trata las demandas por daños civiles. Lo que es dinero tiene que ver con daños civiles. Entonces, el Cell Associate, un ejemplo, el Cell Associate que demanda al broker, por el dinero va a ir a una corte civil. Por el hecho de que el broker está violando normas éticas y demás, va a ir al FREC para que el FREC penalice la licencia, no para que el FREC obligue al broker a pagar la comisión. ¿Está claro? Y la tercera tiene que ver con las penalidades criminales. Y ahí tenemos tres tipos de penalidades criminales. Las ofensas menores de primer grado, misdemeanors de first degree, que yo puse 111 porque tiene que ver con, lo voy a marcar, esto es porque tenemos que las ofensas menores o la ofensa menor de primer grado, porque es una sola, que es vender listas de rentas que sean falsas o que estén desactualizadas, es decir, no es una publicidad de lista de renta, es vender las listas de renta. Si se acuerdan la clase anterior, hemos hablado de las listas de renta, que se vende una lista de renta y que quien la compra tiene derecho dentro de 30 días a reclamar por el 75 o el 100% dependiendo del caso. Entonces, vender esa lista de renta que sea falsa, mentirosa, engañosa y demás es la única ofensa menor de primer grado. ¿Qué incluye o qué lleva esa ofensa menor? Hasta $1.000 de multa, uno, y hasta 1 año de cárcel, ¿sí? Por eso yo les hago el 111 para que se acuerden. Primer grado es única, es vender lista de renta, es hasta $1.000 y es 1 año de cárcel. Las ofensas menores de segundo grado son el resto, ¿sí? Cuando yo estoy publicitando algo falso, entonces esa es una ofensa menor de segundo grado, ¿sí? Vean bien la diferencia, ¿eh? Una cosa es vender una lista de renta y otra cosa es publicitar una lista de renta. Son similares, pero distintas. Vender la lista de renta falsa, mentirosa, ¿va? Es violación menor de primer grado.
Publicitar listas de renta falsa o una renta falsa o un listing falso, violación menor de segundo grado. Vender, una cosa, publicitar es otra. Y el delito mayor de tercer grado o un felony es trabajar sin licencia en real estate. Eso la ley establece que un felony tiene hasta $5.000 de multa y hasta 5 años de cárcel. Obviamente que no se llega a 5 años de cárcel acá trabajando en real estate, pero es un felony de tercer grado. ¿Sí? El segundo grado son 500. Sí, y hasta 60 días. Está hasta 60 días, exacto. Vamos entonces, después de ver básicamente estos puntos, vamos a las preguntas de práctica. ¿Cuál de los siguientes castigos puede imponer el FREC contra un licenciado al que se le encuentra culpable de una infracción menor y es la primera vez que comete una falta? Cuando el FREC tiene investigadores del DBPR, esos investigadores del DBPR lo que hacen es ir por las oficinas de real estate e investigar, ver que esté, por ejemplo, el cartel tal como lo establece la ley, pueden revisar las cuentas de escrow, pueden revisar los files de todas las... Cuando un investigador llega a una compañía de real estate y ve que, por ejemplo, una violación menor de primer grado que el cartel tiene el nombre del broker, pero no dice licenciado real estate broker. Entonces, como es una violación menor, no es algo que esté afectando al público, ni el público va a estar en peligro por esta situación, lo que va a hacer este investigador, es dar una noticia de incumplimiento, ¿sí? Para que esta persona pueda corregir esa falta menor, ¿sí? Después de eso, si no se corrige, ya va a haber una citación y después va a haber la multa y después va a haber el proceso al complaint. Pero lo primero que comete cuando se comete una falta es el aviso de incumplimiento o el notice of no compliance. ¿Ok? La manera más clara de expresar la diferencia entre revocación y suspensión. Fíjense muy bien las respuestas. La revocación es un castigo más fuerte que la suspensión. La suspensión es temporal y la revocación puede ser permanente. La revocación es hasta 10 años y la suspensión es permanente. ¿Cuál a ustedes les parece? Si ustedes prestan atención siempre en las preguntas, en las 4 respuestas, van a tener 2 que son similares y 2 que uno por descarte saca que no es. Vamos a analizar esto porque me interesa hacerlo. Vamos a empezar de abajo hacia arriba. ¿La suspensión es permanente? No. Dijimos que la suspensión es temporal. ¿La revocación es hasta 10 años? No. Es como que ahí están al revés. ¿La suspensión es temporal y la revocación puede ser permanente? No. No. La revocación es permanente. No puede ser permanente. Por lo tanto, la respuesta correcta es la A. Seguimos. Un licenciado en real estate lista una propiedad con información maliciosamente falsa. Es decir, cuando habla de maliciosamente es algo que está hecho a sabiendas de que está mal, ¿sí? Yo hago algo por error, pongo algo con
negligente porque no controlé y fue falso, pero porque no hubo control, pero acá hablamos de una persona que está haciendo algo sabiendo que lo que está haciendo está mal. ¿Qué podría pasarle a la licencia de ese licenciado? Cancelación de la licencia automáticamente, y voy a volver a la cancelación porque es algo que vimos la clase anterior. Cancelación no es una penalidad. La cancelación no es una penalidad. La cancelación es la posibilidad que tiene el licenciado de cancelar lo suyo, ¿sí? No es penalidad. ¿Revocar la licencia? No. El DBPR no va a revocar por una cuestión así. Suspensión automática tampoco. La suspensión automática se da cuando está en peligro el público, ¿sí? Que esta persona haya hecho una publicidad o una información, haya publicitado información falsa, no es algo que el público esté en peligro. Entonces, la respuesta correcta va a ser: el FREC puede abrir una investigación. Digo puede abrir porque si no hay un complaint, no hay nadie que hizo esto, puede pasar esto desapercibido, ¿sí? Pero si el FREC o un investigador del FREC ve este caso, puede abrir una investigación y llevar todo el proceso hasta establecer una penalidad o no, ¿sí? Pero no es ni caso de revocación ni es caso de suspensión automática. Y recuerden, la cancelación no es una penalidad. ¿Estamos? Una queja que fue presentada contra una persona sin licencia puede ser investigada por el DBPR, sí. ¿La queja involucra a una persona con licencia? ¿Corresponde a una violación contra la ley de licencias de la Florida? ¿Una de las partes ha sufrido un perjuicio económico? ¿Se trata de una queja presentada en forma oral o escrita? Esta es una pregunta de examen, ¿sí? Esta es una pregunta de examen del Estado. Una queja que fue presentada, vamos a analizar la pregunta, contra una persona sin licencia, puede ser investigada por el DBPR, sí. ¿La queja involucra a una persona con licencia? Ahí dice, la queja fue presentada contra una persona sin licencia. B, ¿corresponde a una violación contra la ley de licencia de la Florida? ¿Una de las partes ha sufrido un perjuicio económico o se trata de una queja presentada en forma oral o escrita? La D no, porque habla oral o escrita, no, ¿sí? ¿La queja involucra a una persona con licencia? No, porque acá habla que es contra una persona sin licencia. Acá, lo que tiene que ver con la respuesta es que corresponde a una violación contra la ley de licencias de Florida, ¿sí? En este caso, cuando la pregunta específicamente no nos lleva a la respuesta tal cual la estudiamos, analícenla un poquito, ¿sí? Analícenla un poquito, pero siempre van a ver que van a tener dos respuestas que pueden ser y dos que descartan. Entonces siempre ante la duda apliquen el sentido común, ¿sí? Ante la duda piensen cuál es la función del DBPR y a qué vamos cuando hablamos que se violó una ley. Porque la violación, cuando hablamos de las penalidades, hablamos de una violación a la ley, ¿sí? Entonces, es ahí. Corresponde a una violación contra la ley de licencias de Florida.
Con eso terminamos lo que sean las preguntas que tienen que ver con el capítulo 6. Y vamos a entrar al capítulo 7, que son las leyes federales y estatales. Antes de continuar, voy a chequear si alguien tiene alguna pregunta. Un segundito. Entonces, vamos a ver las leyes estatales y federales. Leyes federales. Básicamente, hablamos de el Acta de los Derechos Civiles de 1866, que fue establecido sobre la raza, pero que aplicaba a todo tipo de transacciones. Transacciones residenciales, comerciales, industriales, cualquier tipo de transacciones está cubierta por esa Acta de los Derechos Civiles de 1866, que fue basado en una demanda que hace una persona de raza negra a una compañía, Meyer era la compañía, que no quiso venderle una propiedad, ¿sí? Por la raza. Entonces esta persona hace una demanda y esa demanda es lo que lleva al final al Acta de los Derechos Civiles de 1866, que dice específicamente que toda persona, no importa la raza, no importa la raza, tiene derecho a comprar, vender, a rentar una propiedad de la misma forma que lo hace el hombre blanco, ¿sí? Entonces, ese fue el primer acta de los derechos civiles. Casi 100 años después, en 1968, en realidad 102 años después, se establece el Acta de los Derechos Civiles, pero que ya lo que nosotros vemos aplica solamente a propiedades residenciales, que son single family y multifamily. Multifamily, 4 unidades o 5 unidades si en una de ellas vive el dueño. Ahora, antes de continuar con esto, déjenme aclararles algo. Este Acta de los Derechos Civiles se aplica y tiene que ver con real estate cuando interviene una persona que tiene una licencia de real estate, ¿sí? Eso aplica a la licencia de real estate. Entonces, eso ténganlo claro. Está mal que una persona discrimine a otra, está mal. Pero lo que nosotros vemos aplica a la licencia de real estate. ¿Qué dice este Acta de los Derechos Civiles? Dice que no se puede discriminar basado en raza, color, religión, nacionalidad, sexo, estatus familiar o discapacidad. Eso es básicamente lo que dice, ¿sí? Yo no puedo hacer una publicidad y decir que voy a rentar solamente a personas que sean de habla hispana, ¿sí? Esto es discriminación, ¿sí? No puedo decir que voy a rentar o quiero vender una propiedad solamente a la raza blanca, no raza negra o amarilla o lo que sea, ¿sí? Esas cosas no se pueden determinar. Ahora, fíjense, yo sí puedo decir que voy a rentar propiedades solamente a mujeres solteras, porque el estatus marital no está incluido en el Acta de los Derechos Civiles, ¿sí? El estatus marital no está incluido. Entonces, el Acta de los Derechos Civiles de 1968 habla raza, color, religión, nacionalidad, sexo, estatus familiar y discapacidad, pero aplica solamente para propiedades residenciales, ¿sí? Y aplica esto a una licencia de real estate, a una transacción donde existe una persona con licencia. Eso sería lo que tiene que ver con las leyes federales, ¿sí? Después tenemos las leyes
estatales, y dentro de la ley que nosotros vamos a ver en esta revisión va a estar el Chapter 83, que es la ley de alquileres, digamos, para pasarla al lenguaje español, es la ley de alquileres o de locación, que es el acta o la ley que establece los derechos y obligaciones del dueño de la propiedad o el locatario y el inquilino que está rentando esa propiedad. Esta ley trata de proteger siempre los derechos de las dos partes, obviamente, pero como toda la ley tiene que ver con el capitem o proteger al más débil, en este caso el más débil es el inquilino. No quiere decir que el inquilino pueda hacer lo que quiera, ¿sí? Sí, lo que tiene que establecerse son pautas para que el dueño de la propiedad no lleve adelante algún tipo de cuestiones que sean agraviantes hacia el inquilino. Entonces, lo que habla esta ley, primero, de qué pasa con el dinero que recibe el dueño de la propiedad. Yo quiero que ustedes se pongan en el lugar de un inquilino. Vamos a poner en el lugar del inquilino, del tenant, del que renta la propiedad. Le están cobrando un mes de depósito, el último mes y el primer mes, ¿sí? Para el dueño de la propiedad, lo único que le corresponde a él es el primer mes, porque es este mes que está rentando, ¿sí? El último mes y el depósito tienen que estar en una cuenta separada a la cuenta personal del dueño, porque ese dinero sigue siendo del inquilino, no es del dueño. El dueño no lo puede usar hasta que nos llegue el último mes o hasta que la propiedad se desocupe y él pueda reclamar por el depósito. Antes no es suyo. Por eso la ley dice que tiene que estar en una cuenta separada. Que esa cuenta separada, si genera intereses, se tiene que establecer qué va a pasar con esos intereses. Y hay dos formas de determinar esos intereses. O el 5% del interés, por ejemplo, a la propiedad el banco paga un 7% de interés, ¿sí? Entonces, el dueño de la propiedad va a tener que darle el 5% al inquilino, o el 75% del interés devengado, es decir, el dinero que fue depositado dio un interés de $100, 75 van a tener que ir hacia el inquilino. Dos formas, o el 5% del interés simple o el 75% del interés devengado, es decir, de lo que dio efectivamente en dólares, ¿sí? Si el dueño de la propiedad no quiere mantener una cuenta separada, porque mantener una cuenta separada insume gastos bancarios y demás, lo que puede hacer es comprar un bono, un seguro, y con ese seguro proteger el dinero del inquilino. ¿Por qué lo protege? Porque supongamos que se renta la casa en estas condiciones que le digo, primer mes, último mes y el depósito. Al tercer mes de renta, viene un huracán y destruye parcialmente la casa. Y el inquilino se tiene que ir. No fue problema del inquilino el huracán. O sea, el inquilino va a querer su último mes y su depósito, ¿sí? Y si el dueño lo gastó y dice, bueno, sí, pero yo no tengo, ¿entiendes? Por eso es que la ley intenta o protege, no intenta, sino que protege ese dinero, porque lo que quiere es que el dueño de la propiedad lo mantenga separado para que de esa forma, en el caso de que tenga que devolvérselo, el dinero esté protegido, ¿sí? Y va a estar protegido o por tenerlo en una cuenta separada, no usarlo, o por un seguro. Ok, yo no tengo el dinero, pero pagué un seguro y el seguro va a ser quien ponga esa cantidad de dinero.
La ley establece también qué hacer con ese dinero de depósito. ¿Sí? Se llegó los 3 meses, ocupó el primero, llegamos al último mes, ocupó el último mes, y ahora el tenant desocupa la propiedad. Entonces, la ley dice qué hacer con ese dinero. El tenant tiene, el dueño de la propiedad, perdón, el landlord tiene 15 días para devolver el dinero, ese dinero que quedó de depósito, o 30 días si quiere reclamar por ese dinero. Supongamos que la propiedad que se rentó, cuando se hace una inspección, se descubre que hay cristales que estaban rotos, ¿sí? Y que cuando el inquilino ocupó la propiedad, los cristales estaban en buen estado. Entonces, el dueño de la propiedad tiene esos 30 días para reclamarle al inquilino por ese dinero, haciendo un detalle, y le va a devolver el resto o no le va a devolver nada porque ocupó todo el dinero. Lo que yo les voy a recomendar a ustedes, cuando ustedes tengan su licencia y trabajen con rentas, que se aseguren de que ese dinero de depósito, aunque el dueño lo reclame, se le envíe una carta al inquilino, a la última dirección que tienen, diciendo que ese dinero queda para lo que sea, ¿sí? Nunca lo dejen por seguro, en el aire. No, pero dejó la propiedad un desastre, él sabe que dejó la propiedad un desastre. Si él no recibe esa carta el día 31, así haya dejado la propiedad mal, el día 31 tiene derecho a su depósito. Entonces, eso acuérdense cuando trabajen en rentas. Terminación de un contrato de renta. Generalmente ya está establecido ahora en los contratos, pero de todas formas la ley lo establece, que si el contrato no dice nada y el inquilino desocupa la propiedad y deja sus bienes personales, el dueño de la propiedad tiene que mantener esos bienes personales, ¿sí? O dentro de la propiedad, o pagar un storage, lo que sea, por esos bienes, ¿sí? Entonces, para evitar este tipo de problemas, lo que se establece en el contrato es que si el inquilino abandona la propiedad y deja bienes personales, el dueño de la propiedad puede deshacerse de esos bienes personales. Si esa cláusula no está en el contrato, el dueño de la propiedad tiene que mantener los bienes personales hasta que la corte le diga que los puede tirar, ¿sí? Rescisión de un contrato de renta. ¿Cuándo se rescinde un contrato? Un contrato tiene una fecha de comienzo y una fecha de finalización. En el medio puede suceder que alguna de las partes, decida terminar el contrato. Si el inquilino no paga la renta, ese contrato se va a terminar, se va a rescindir, no inmediatamente, sino con todo un proceso. ¿Cuál es el proceso? El dueño de la propiedad tiene que enviar una carta, le va a dar 3 días al inquilino para que pague o desocupe la propiedad. Si el tenant o el inquilino no paga ni desocupa la propiedad, lo que va a hacer el dueño de la propiedad va a ir a la corte, y va a ser la corte quien le envíe una carta al tenant dándole 5 días para responder a esta demanda. Luego de ese periodo de 5 días empieza el proceso de la evicción. El tenant responde, puede responder o no responder, lo que sea, pero ahí comienza todo un proceso que finaliza cuando la corte da la orden de la evicción. Y el sheriff va, la pega en la puerta y son 24 horas para que el tenant abandone la propiedad. Recién después de esas 24 horas, el dueño de la propiedad puede ingresar. El dueño de la propiedad no puede ingresar a la propiedad porque sí. Él, desde el momento que renta la propiedad, sus derechos están limitados. Él es dueño de la propiedad,
pero no está ejerciendo el derecho de uso de la propiedad, la está usando otro, ¿sí? Entonces, ese derecho no puede ser avasallado. Entonces, el tema no paga la renta, no importa. No se puede ni cortar el servicio del agua, ni el servicio de la luz, ni se puede echar las cosas a la calle, ni se puede cambiar la cerradura. Nada hasta que la corte no dé esa orden de evicción. Nada. El dueño de la propiedad no puede ingresar, ¿sí? El dueño de la propiedad puede ingresar a la propiedad siempre notificándole al tenant de que va a ir a revisar, por ejemplo, la propiedad. El inquilino no se puede negar a eso, ¿sí? Mientras haya un periodo de 24 horas, voy a ir a ver la propiedad, va a ir alguien a ver la propiedad. Solamente puede ingresar a la propiedad sin la autorización del inquilino en el caso de que la propiedad esté en peligro. O sea, si el dueño ve que la propiedad se está prendiendo fuego, no va a esperar que el inquilino venga a darle la llave, ¿sí? Pero en los otros casos siempre tiene que hacer todo el proceso. Ahora, ese contrato puede rescindirse por incumplimiento del dueño. Supongamos que se rompe el aire acondicionado, pleno julio, y el inquilino le reclama al dueño, y el dueño no contesta, el dueño no lo arregla, el dueño lo que sea. Entonces, el inquilino lo que tiene que hacer también es un proceso, enviarle una carta al dueño diciéndole cuál es el problema, y el dueño tiene 7 días para responder y para solucionar el problema. Si no lo solucionan esos 7 días, el inquilino lo que puede hacer es ir a la corte y pedirle a la corte que le permita pagar la renta en proporción al servicio que le dan, ¿sí? O que él va a arreglar el aire acondicionado y que se va a descontar de la renta. Pero la ley lo que establece es que sea la corte quien dé esa autorización, ¿sí? Entonces, en el caso de que no se pague la renta, recuerden que son 3 días. El primer paso, los 3 días para que pague o se vaya. En el caso del tenant, cuando reclama al dueño de la propiedad, son 7 días para que solucione un problema. Pero igual puede ser terminación de contrato sin arreglo. Puede terminar el contrato, pero siempre tiene que estar en principio esta carta. Esta notificación tiene que ser por escrita donde exista el reclamo, ¿sí? Después de los 7 días, a ver, para que el dueño le devuelva el depósito de garantía, por ejemplo, que es habitualmente lo que está en conflicto, va a ser la corte quien obligue al dueño a devolvérselo en el caso de que no quiera hacerlo. Pero el inquilino tiene que partir de la base que tiene esa carta, ese documento escrito donde está haciendo el reclamo, ¿sí? A partir de esa fecha se van a contar los 7 días que tiene el dueño para solucionar el problema. Bueno, práctica, práctica, práctica. Pasemos. El Fair Housing Act, o la Ley de Vivienda Justa de 1968, prohíbe la discriminación por motivos de raza, color, nacionalidad, sexo, estado civil, religión o edad. Raza, color, religión, sexo, edad, origen nacional o discapacidad. Raza, color, religión, sexo, origen nacional, estatus familiar o discapacidad. Raza, color, edad, residencia, sexo, origen nacional o discapacidad. Yo les voy a tirar un dato para que sea rápido el tema. Edad, no. Edad, no. ¿Sí? Edad, no. La respuesta es la C. ¿Sí? Por edad, no, la ley no nombra la edad. ¿Sí? Solamente la ley que nombra la edad, no se puede discriminar, que dice que no se puede discriminar por edad, es ECOA, ¿sí? Que es la que establece los préstamos. Habla de ECOA, Equal Credit Opportunity Act, que dice que no se puede, una compañía no puede
dejar de prestarle o cambiar los términos a una persona discriminando por edad, ¿sí? Es ECOA. En este caso, edad, cuando ustedes ven edad, no es la respuesta, ¿sí? Entonces, eso es una ayudita para hacerlo más rápido, al contestar más rápido a la pregunta, porque si no uno se mezcla y no puede seguir. Un comprador afroamericano ingresa a la oficina del broker y pide que le muestren las casas en los vecindarios de gente afroamericana. El broker informa al comprador que le mostrará casas sin tener en cuenta las características raciales del vecindario. El comprador ve casas en ciertos vecindarios de afroamericanos y algunos de caucásicos. El comprador se interesa en 2 de las casas, las cuales están en vecindarios predominantemente afroamericanos. Si el broker hubiera seguido las instrucciones iniciales del comprador, o sea, el broker no siguió las iniciales. Exacto, las instrucciones iniciales. Pero si hubiera seguido esas instrucciones, habría infringido las leyes federales, pero no la ley de bienes raíces de la Florida. No. Habría infringido la ley de derechos civiles y las leyes de la Florida y su licencia podría ser suspendida o revocada. No habría infringido ninguna ley ya que debe seguir las instrucciones de su vendedor. No habría infringido ninguna ley ya que debe seguir las instrucciones de su comprador. Obviamente que la respuesta es la B. ¿Sí? Esto, el no habría, no. ¿Sí? Acá, cuando está violando lo que dijimos, que no se puede establecer una violación en base a raza, color, nacionalidad, sexo, ¿sí? Estamos hablando de que cuando alguien actúa violando alguno de esos conceptos, está violando la ley. Y listo. Un broker ordena a su sell associate que haga algo ilegal. ¿Qué deberían hacer los sell associates? No cumplir la orden y buscar un nuevo empleador. Seguir las instrucciones de su broker, dado de que él es el empleador. Pedir que esas instrucciones sean puestas por escrito. Buscar un nuevo empleador. Exactamente. ¿Cuál es la diferencia entre la A y la D? Porque abajo dice que buscar un nuevo empleador, no cumplir. Exactamente. Dice buscar un nuevo empleador, pero arriba dice no cumplir y buscar un nuevo empleador. Buscar un nuevo empleador significa que podría haber cumplido. Primero cumple y después busca un nuevo empleador, ¿sí? Exactamente. La respuesta correcta es la A. Una iglesia metodista tiene una casa de retiro para sus miembros. Ellos no admiten a nadie en la casa que no sea miembro de la iglesia. Esta no es una violación. Esta es una violación del Acta Civil de 1866. Esta es una violación del Acta Civil de 1868, en realidad es 1968, y esta es una violación del Fair Housing Act. Esta no es una violación, porque estamos hablando de los miembros, ¿sí? Estamos hablando de una iglesia que tiene una casa de retiro para sus miembros, ¿sí? Exactamente, es para sus miembros. No estamos hablando de otras, de que es abierto y dice después que solamente quiere recibir los que sean metodistas, ¿sí? Entonces, acá no hay una violación. ¿Queda claro? No es una violación a la ley. Un comprador pide a su sell associate que le muestre propiedades en un vecindario compuesto predominantemente por una minoría. Ante esto, ¿qué debe contestar el sell associate? Yo me encargaré de mostrarle aquellas propiedades en mis ratos libres. Claro que sí, con muchísimo gusto. Yo no puedo limitar mis demostraciones a un solo tipo de vecindario. Esto no es delito, ya que el comprador fue quien pidió que se lo muestre a este tipo de comunidades.
rápido, la C. No puedo limitar mis demostraciones a un solo tipo de vecindario. No puedo. Y esto, de nuevo, aparte de ser una pregunta de examen, para el futuro de ustedes con licencia, nunca acepten este tipo de situaciones donde le están limitando. Mostrame acá porque ¿sí? Yo puedo decir, mostrame en el sur de Fort Myers, ¿sí? Pero no puedo decir, mostrame dónde hay latinos, ¿sí? No, de una manera inteligente tratar de explicarle todo y Ok, que se sienta ofendido. exacto. El HUD es el organismo de Estado que regula todo lo que tiene que ver con las viviendas y tienen también inspectores y tienen gente que llama y consulta y pregunta y va a las compañías de real estate con este tipo de requerimientos, tratando de hacer pisar el palito, ¿sí? Entonces, una persona va y dice, mostrame solamente acá, y yo cumplo y voy a tener una penalidad establecida por el CAP, porque es una violación, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿cuál sería la respuesta? Yo no puedo limitar mis demostraciones a un solo tipo de vecindario. De nuevo, ustedes cuando en este tipo de preguntas, por favor, piénsenlo, pero con una cosa puritana absoluta. ¿Qué es lo que dice la ley? De ahí no me muevo, ¿sí? No lo vayan a analizar por parentesco, de por quién se va a enterar, puede ser siempre algo absolutamente rígido. Esto se puede hacer o no se puede hacer, ¿sí? Si no se puede hacer, no me importa cómo me lo dibujen, yo tengo que saber que no se puede hacer. Cuando el landlord de una casa unifamiliar solicita al tenant un depósito de garantía, ¿cuál de los siguientes enunciados es el verdadero en relación a los depósitos de garantía en los contratos de alquileres residenciales? A. Los landlords pueden quedarse con los intereses generados por el depósito de garantía y devolverlos cuando finalice el contrato. Si el landlord coloca el dinero del inquilino en una cuenta que genera intereses, todos los intereses pertenecen al tenant. Los landlords no pueden colocar los depósitos de garantía de los inquilinos en sus cuentas personales a menos que pongan un bono de garantía adecuado. Los landlords deben colocar los depósitos de garantía en cuentas que no ganen intereses. La C, exactamente. Los landlords no pueden colocar los depósitos de garantía de los inquilinos en sus cuentas personales a menos que tengan un bono de garantía, ¿sí? La 1 dice, pueden quedarse con los intereses generados y no es así. No, pero todo depende si tienen una cuenta. Ok, si la cuenta, si está, supongamos que está depositado en una cuenta que genera intereses. Los dueños no pueden quedarse con los intereses. Si el landlord coloca el dinero en una cuenta que gana intereses, ¿todo pertenece al tenant? No, o es el 5% o el 75% de lo devengado. No es así, ¿sí? Entonces la respuesta correcta es la C. Un landlord decide imponer un reclamo de daños en el depósito de garantía de su tenant. ¿Cuántos días tiene para notificárselo al inquilino? 21, 30, 45 o 60. 30 días. ¿Y si va a devolver el dinero? Si devuelve porque ve que la propiedad está perfecta, ¿cuántos días? 15. Muy bien. Un prospecto contacta a un broker y le dice que está interesado en comprar una propiedad en un barrio latino que cueste entre 90 y 80, alrededor 80 y 90 mil dólares. El broker determina la fecha de una cita para mostrarle propiedades en 2 barrios latinos. ¿Qué se puede afirmar? A. Se han violado las leyes federales, pero no la ley de licenciatura de bienes raíces de la Florida. Se han violado el Acta de Derechos Civiles y la Ley de Licenciatura de Bienes Raíces de la Florida y su licencia podría quedar suspendida. Se ha violado el Acta de los Derechos Civiles solamente. No hay delito ya que el broker iba a llevar al prospecto a barrios al azar. Ok, la B. Se violó todo, ¿sí?
ha violado la ley que tiene que ver con el acta, pero también las leyes de la Florida hablan de discriminación. ¿Sí? Exactamente. El dueño de una propiedad de renta recibe del inquilino $2.400 para iniciar el contrato. 800 corresponden al último mes de pago, 800 al primer mes y 800 como depósito. ¿Cuánto dinero puede colocar el dueño en su cuenta personal? 800, exacto. Porque solamente ese primer mes. El resto tiene que estar en una cuenta separada o con un bono. Perfecto. ¿Bono es lo mismo, Oscar? Un bono, un seguro. Porque estoy confundida ahora ahí, porque normalmente decían que uno no podía poner la plata en una cuenta de seguro. No, un seguro. Yo tengo un seguro sobre ese dinero. ¿Sí? Es un bond, algo que protege ese dinero. Pero no ¿sí? ponerlo en una cuenta. No en una cuenta de seguro. Estamos hablando de, la pongo en mi cuenta personal y pago un seguro, un bond por eso. ¿Sí? Es un seguro que se paga. El Acta de los Derechos Civiles no prohíbe discriminación basada en estatus marital, raza, color o nacionalidad. Estatus marital. Dijimos hoy que soltero o casado, no hay problema. Yo puedo decir solamente rento a personas solteras sin problema. Con eso estamos finalizando la revisión del capítulo 7 y ahora vamos a ver la revisión del capítulo 8. Voy a revisar primero derechos, estate y tenencias. Primero, vamos a dividir las tenencias en dos grandes segmentos. La tenencia del dueño y la tenencia del inquilino. ¿Sí? Son dos tipos de tenencias. Una es la tenencia del dueño, que puede ser un fee simple estate o un life estate. El fee simple estate es la tenencia que se tiene por siempre. ¿Qué quiere decir una tenencia por siempre? Significa que yo me muero y puedo dejar un testamento para que otra persona continúe. Es mi decisión, ¿sí? Yo digo, es mi tenencia por siempre, porque aunque yo me muero, yo sé a quién le voy a dejar esa propiedad, o si no se la dejo a nadie, van a tenerla mis descendientes o mis herederos. Por eso es una tenencia por siempre el fee simple estate. El life estate es un tipo de tenencia que es solamente por la vida de la persona que la tiene. Cuando se muere, esa propiedad pasa a una persona que determina, que sería un reminderman, ¿sí? Pero que lo determina quien se la transfirió. ¿Sí? Un life estate, por ejemplo, es lo que se da mucho en los senior living, que nosotros en el área tenemos mucho, en Fort Myers y en toda esta área, que son tipos de tenencias donde el dueño vive en la propiedad y cuando esta persona se muere, la propiedad pasa a ese mismo condominio o a esa misma administración. Eso es un life estate, no acepta, no hay herederos ni descendientes que puedan reclamar. Esa es la tenencia del dueño. Vamos a primero ver todo lo que tenga que ver con la tenencia del dueño y después vamos a ver con la tenencia del inquilino. Cuando uno es dueño de una propiedad puede ser dueño como único dueño o en forma conjunta, ¿sí? Una persona que es único dueño, si se muere, va a dejar la propiedad a sus descendientes. Si no tiene descendientes o si los tiene puede dejar a algún heredero, puede donarla y si no la donó, si no tiene descendiente y si no tiene heredero, va a pasar al Estado, bajo el concepto de que toda propiedad tiene que tener un dueño. Entonces, si no hay nadie que reclame, se va a quedar el Estado. Eso es único dueño. Pero lo que nosotros vamos acá a enfocarnos es la tenencia conjunta.
cuando dos o más partes son dueños de una propiedad. Entonces tenemos estos tres tipos. Tenancy in common, que es el tipo de tenencia donde dos o más partes son dueñas de la propiedad en común, no necesitan tener partes iguales, no necesitan comprar la propiedad o ser dueños en el mismo momento y no tiene derecho de supervivencia. ¿Qué significa esto? Que el tenancy in common, básicamente cuando hablamos de tenancy in common y decimos que uno tiene el 90% y el otro el 10%, es un tenancy in common. ¿Sí? Si hablamos de que tienen el 50 y el 50, ya ahí tenemos que ver qué más hay para ver si es un tenancy in common o si es un joint tenancy. Porque tenancy in common pueden ser 50 y 50, pero no tiene derecho de supervivencia. Si alguno de las partes se muere, ese pedazo, esa parte del que murió, va a pasar a los descendientes o a los herederos o a quien se deje un testamento. Eso es el tenancy in common. Dos o más partes iguales o desiguales, ¿sí? Pero no tiene derecho de supervivencia. El segundo es el joint tenancy. Joint tenancy sí o sí tiene que tener partes iguales, por ejemplo, 50 y 50. Sí. El mismo día tienen que haber comprado la propiedad y tiene derecho de supervivencia. ¿Qué significa esto? Significa que cuando una de las partes se muere, la otra parte se queda con el 100%. Con la parte del que murió. Supongamos, vamos para no hacer 50 y 50. Vamos a hacer 4 personas que compran la propiedad con un joint tenancy. 25, 25, 25 y 25. No puede ser 50, 20, 20 y 10. ¿Sí? Todos tienen 25. Si este se muere, este 25% se va a distribuir en los otros 3. Ah, bueno, pero este tiene hijos, tiene esposa, no importa. Esto va a pasar a los otros 3. ¿Sí? Esto es un joint tenancy. Ahora, ¿qué pasa si este quiere transferir su parte a otro, quiere vender su parte a otra parte? ¿Sí? Entonces, este joint tenancy se termina y pasa a ser un tenancy in common. ¿Por qué? Si siguen teniendo el 25 del 25, porque esto no se compró no quedó conformado desde el inicio así. Una vez que esto cambia, entonces deja de ser un joint tenancy y pasa a ser un tenancy in common. Entonces, partes iguales, se compra la propiedad en el mismo momento, o sea, todas las partes están juntas desde el inicio y tiene derecho de supervivencia. Y el último es el matrimonio. Cuando se compra una propiedad, un matrimonio, es un tenancy by entity, que básicamente es lo mismo que el joint tenancy, nada más que acá sí o sí va a haber dos partes con un 50 y 50. ¿Sí? El matrimonio, si una de las partes, uno de los cónyuges se muere, el otro se queda con el 100%. No importa que haya hijos, haya heredero o haya lo que haya. Eso es el tenancy by entity. Es para el matrimonio y básicamente lo que tiene es el derecho de supervivencia. De esto van a tener preguntas seguras, así que ténganlo clarito. Derecho de supervivencia, joint tenancy y tenancy by entity. Tenancy in common no tiene derecho de supervivencia, no tienen necesarias partes iguales y pueden comprar la propiedad en distintos momentos. ¿Estamos? La tenencia del inquilino, ¿sí? En este caso hablamos de una tenencia que es limitada por un tiempo, ¿sí?
Cuando existe una fecha de inicio y una fecha de finalización, así sea un contrato por una semana, estamos hablando de un stay for years. Ese años de este stay for years a veces confunde, ¿sí? Porque pensamos Que tiene que ser un año. Sí. No, por una semana hay una fecha de inicio y una fecha de finalización, es un stay for years. Ahora, cuando ese stay for years se termina y se continúa en la propiedad, entonces tenemos un stay at will, una tenencia que es mes a mes. No hay un contrato, pero los derechos del inquilino están protegidos por ese mes que paga. En el stay for years, si yo tengo un contrato de renta por, vamos a un año, los derechos del inquilino están protegidos por ese año. Mientras él pague la renta y cumpla con sus obligaciones, sus derechos están protegidos por el año. Se terminó ese contrato y el inquilino continúa en la propiedad con el acuerdo del dueño pagando mes a mes, los derechos están protegidos por el mes que paga. Ahora, si se queda en la propiedad sin el acuerdo del dueño, entonces el inquilino no tiene derechos, ¿sí? Porque el dueño no acordó que él se quede. Y entonces se llama stay at sufferance. Entonces, en este caso, la calificación es fecha de inicio y fecha de finalización, sea una semana, un mes, un año, hay un contrato. Mes a mes, donde tenemos el stay at will, ¿sí? Mes a mes. es un acuerdo mutuo entre... Hubo un contrato previo que se terminó y ahora continuamos mes a mes. Pero ahí sí que no hay contrato. No hay contrato. Es el pago. Mis derechos están protegidos por el mes que estoy pagando. Y un stay at sufferance es sin acuerdo del dueño. Rapidito, 4 tipos de tenencias que son distintas. Cuando uno es dueño de una unidad en una cooperativa, se dice que es un alquiler de propietario. ¿Qué significa un alquiler de propietario? Yo soy dueño de acciones de la cooperativa, ¿sí? La cooperativa sigue siendo dueño de mi departamento, ¿sí? Pero yo tengo acciones que representan ese departamento, por eso se dice alquiler de propietario. El condominio, donde yo soy dueño de mi departamento, pero también soy dueño de los elementos comunes que hay en el condominio, ¿sí? Homeowner Association, que ya es distinto al condominio, porque en el Homeowner Association yo soy dueño de mi departamento, la asociación es dueña de los elementos comunes, pero a mí me permite el uso. Yo tengo el uso de los elementos comunes, pero no soy dueño como en el condominio. En el condominio, si la asociación del condominio solicita un préstamo y pone el aval del condominio, está poniendo el aval de todo el condominio. Por eso es que hay tantas quejas y tanto pedido de que se modifique la ley de condominio en la Florida, porque las asociaciones de condominio tienen tanto poder que están haciendo desastres, sobre todo en la zona de Miami. Piden mucho, están complicando mucho y poniendo en riesgo a los que tienen unidades dentro de los condominios. Y los tiempos compartidos, que son una propiedad que se divide en semanas y uno ejerce todos los derechos la semana que compró, ¿sí? Básicamente, esos son los 4 puntos que tienen que ver con una forma diferente a lo normal de ser dueño. Práctica. ¿Cuál de los siguientes es el tipo de tenencia más amplia? Un life estate o patrimonio de por vida, un fee simple estate, patrimonio de dominio absoluto, un stay for years, que es tenencia por años, o un tenancy at will, que es tenencia voluntaria. Un fee simple estate. Dijimos fee simple estate o life estate.
Fee simple estate, yo pues me muero y dejo un testamento, mis descendientes y demás. El life estate es solamente hasta que yo muera. ¿Cuál es el tipo de tenencia más amplio? Un fee simple estate, exacto. Jim, Matt y Steven fueron copropietarios de una parcela de tierra. Jim murió y su parte del terreno se distribuyó de acuerdo a su testamento como parte de la herencia que dejó a sus herederos. ¿Qué tipo de tenencia tenía Jim en el terreno? Tenancia en común. Tenancia in common, exactamente, porque su parte fue a los herederos. Básico, tenancia in common. ¿Sí? No hubo derecho de supervivencia. No hubo derecho de supervivencia. Joint tenancy tiene derecho de supervivencia. Tenancy at will es de renta. Tenancy at sufferance es de renta. Es decir, si ustedes tienen claro cuál es uno, cuál es del dueño y cuál es la renta, esto lo sacan rapidísimo. Exacto. Háganse un grafiquito con esto. ¿Qué documento le da al comprador el derecho a ocupación de una unidad dentro de una cooperativa? Tenencia a voluntad, alquiler de propietario, escritura o deed o contrato de compra-venta. Es lo que le dije recién, alquiler de propietario. ¿Sí? Esto grábenselo. Cooperativa, alquiler de propietario. ¿Sí? Una pregunta que quiero hacer, yo voy a pedir en inglés, por ejemplo, las palabras que están... Después. Juan y Celeste son socios de una propiedad desde hace muchos años. Juan muere y Celeste pasa a ser propietaria de la parte correspondiente a Juan. ¿Qué tipo de tenencia tenían Juan y Celeste? Joint tenancy, tenancy in common, tenancy by entirety o tenancy at will. Joint tenancy, porque había derecho de supervivencia. Celeste pasó a ser la propietaria del 100%, ¿sí? Porque si fueran esposos podrían ser un... Claro, pero no habla de esposos, no habla de esposos. Otro término utilizado para un contrato oral o por escrito que no provee fecha de finalización es tenancy at sufferance, tenancy at will, tenancy in common, stay for years. Tenancy at will, exactamente. No provee una fecha de finalización. Si tendría una fecha de finalización, hablaríamos de un stay for years. No hay fecha de finalización. Es un mes a mes. Es algo que se estira, ¿sí? No se dice hasta cuándo va a ser ese mes a mes. Entonces, un tenancy at will. Una afirmación incorrecta en lo referente a propiedades. Existen de diferentes tamaños y formas. Las propiedades son una excelente alternativa dentro del portfolio de inversiones. La cantidad de propiedades determina la forma de posesión. Proveen una variedad de derechos legales. Exactamente, la C. La cantidad de propiedades determina la forma de posesión. Ojo, miren lo que pregunta. La afirmación incorrecta. La cantidad de propiedades no determina la forma de posesión. ¿Sí? Y la última era esa. Estela le da a Marcos una propiedad para que la disfrute por el lapso de su vida. A la muerte de Marcos, la propiedad pasará a Rosa. ¿Cómo se llama el interés que tiene Rosa sobre dicha propiedad? Estate in reversion o patrimonio en reversión, remainder estate o nudo propietario, life estate o patrimonio de por vida, o tenancy at will o tenancy at voluntad. La respuesta correcta en este caso es nudo propietario o remainder estate. ¿Se acuerdan cuando dijimos el life estate? Cuando se determina quién, la propiedad una vez que muere el dueño pasa al dueño original o puede pasar a otra persona. Esa otra persona se llama remainder estate. ¿Sí?
Bueno, a ver. Esta es la última pregunta y está relacionada con este capítulo, pero también está relacionada con el capítulo 1 o 2. La propiedad de real estate, tal como está definido en el chapter 475, incluye cualquier derecho o patrimonio sobre tierra y oportunidades de negocios. Esto no incluye los derechos relacionados con inquilinos, minerales, lotes de cementerio o subarrendamiento. ¿Qué es lo que no incluye los lotes de cementerio? Lotes de cementerio no tiene que ver con real estate. Eso relaciónenlo con el capítulo número 1, creo que era, o el número 2. ¿Sí? Lotes de cementerio. Nunca ha pasado 65. Bueno, estos son, ya estamos finalizando. Esto tiene que ver con estos 3 capítulos. De nuevo, mi recomendación es ingresen, practiquen. Cuando salen mal, vayan a ver la respuesta correcta. Estos 6, 7 y 8 fue lo que vimos esta semana. La semana que viene vamos a ver otros 2 o 3 capítulos. Siempre el objetivo nuestro es que ustedes tocar lo principal de cada capítulo y llevarlos a las preguntas de práctica para que puedan verlo y podamos analizarlo. El objetivo nuestro es que ustedes terminen esto rápido, que saquen su licencia rápido y que se pongan a trabajar, ¿sí? Esto es el objetivo, es lo que nosotros estamos buscando con estos reviews. Por lo tanto, les voy a pedir, en la medida de lo posible, el jueves que viene estamos otra vez acá, 5:30, 7. Si ustedes tienen preguntas antes, escríbanme durante la semana qué es lo que se les complica y vamos a achicar un poquito, en todo caso, el tiempo como para responder esas preguntas que ustedes tengan dudas, ¿sí? Básicamente la idea es que nosotros trabajemos siempre sobre las preguntas del tema que estamos haciendo en la revisión, pero les repito, si quieren ir enviando preguntas, vamos a achicar un poquito el review para responder esas preguntas. Voy a revisar si alguno de ustedes tiene alguna otra pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre estatus familiar y estatus marital? Estatus familiar es con niños menores hasta 18 años. La familia, las personas y el grupo familiar. Estatus marital es soltero, casado, divorciado. ¿Sí? Puedo ver los videos anteriores para seguir repasando. Este y el anterior sí van a estar disponibles después para que los vean, para que los puedan repasar. Después se los va a ver. Bueno, creo que eso es... Ok, para el próximo jueves hablan un poco de cálculo de fracciones, no el próximo jueves, sino el próximo, recién vamos a ver algo de la parte de matemáticas. Vamos a ir tratando de llevarlo en el orden, pero de todas formas vamos a ir paso a paso, pero el tema es que ustedes de acá sigan estudiando, sigan practicando, nos consulten cualquier duda que tengan. Y de mi parte, encantada de haberlos tenido otra vez acá y nos estamos viendo otra vez el jueves para lo que guste. Durante la semana, cualquier cosa nos llaman y bueno, a seguir estudiando y a seguir practicando. Que tengan buenas noches. Hasta la semana que viene.